Hola y bienvenidos a Modo Bu. Soy Marta y hoy vamos a hablar de algo que suena muy profesional pero realmente debería de ser tu mejor aliado cuando desarrollas videojuegos. Y estoy hablando del famoso GDD. ¿Qué es y por qué incluso tú, developer solitario, lo necesitas? Sí, es ese documento que todo el mundo dice no necesitar, ya luego me acuerdo y luego nunca es así. Y es que hoy vamos a hablar de qué es un GDD, por qué es fundamental, qué se suele meter dentro y qué es lo que me funciona a mí en mis proyectos, por daros un ejemplo práctico. Vamos, que sí, que es una excusa para contaros un poco mi libro. Empecemos por lo básico. GDD viene de las palabras en inglés Game Design Document, que en verdad quiere decir en castellano el documento de diseño del juego, que escrito así parece que lo ha hecho un notario y por eso todo el mundo pasa. Un GDD es básicamente la Biblia de tu videojuego. Es esa memoria externa donde apuntas todo lo que tu cerebro no va a poder recordar y es el mapa que te dice hacia dónde va tu proyecto. Dibujé un mapa en esta galleta que Polly va a cuidar celosamente. En equipos pequeños es una gran herramienta de comunicación y en equipos más grandes o incluso empresas gigantes es más bien un elemento para conectar diferentes departamentos. Y no tiene por qué ser un documento ultra profesional de 60 páginas. Te vale un Word, un Google Drive, un Notion o cualquier documento perdido que solo tú puedas descifrar. Lo importante es que exista. En mi caso yo lo tengo en el Google Drive. He trabajado con equipos muy distintos, grandes, pequeños, organizados, caóticos, y salvo los muy organizados, en el resto había un patrón muy patente. Eso del GDD es una pérdida de tiempo, ya lo miraré por Discord, ya lo veré cuando programe. Y sí, es verdad que si estás en una game jam de 2 días no te merece la pena. Pero si estás haciendo un proyecto más serio, un juego más serio, lo normal es que se te alargue meses. Y para entonces sí que vas a necesitar un GDD si no quieres firmar un contrato con el caos. Porque pasa lo siguiente, y te prometo que lo he vivido las suficientes veces como para saber de lo que te hablo. Lo hablasteis por Discord, pero da mucha pereza scrollear hacia arriba a encontrar esa información preciada. Uno dijo una cosa, el otro pensó otra. Se cambiaron mecánicas del gameplay, pero no hay ni un minúsculo comentario organizado. Y al final te encuentras perdido en un videojuego sin identidad que no sabes ni por dónde cogerlo. Y es que si bien todo esto te puede pasar teniendo un GDD, el porcentaje de que eso pase es mucho más bajo y luego es mucho más fácil retomarlo. Incluso trabajando solo puede ser un problema, porque las ideas cambian, las cosas se olvidan y vas a tomar tropecientas microdecisiones que conviene dejar claras. Y otra de las cosas que por lo menos a mí me pasa, y quiero pensar que no soy la única, es que cuando no los has escrito tiendes a pensar que lo tienes mucho más claro de lo que luego realmente es. Y también es mucho más difícil encontrarle las fallas y los vacíos de diseño. No la necesito. No la necesito. No la necesito. No la necesito. ¡La necesito! Bien, hagamos un pequeño repaso para qué sirve un GDD. Primero, nos ayuda a aterrizar la idea, pasarla de quiero hacer un RPG súper divertido con 1000 cosas a algo concreto. ¿Qué hace el jugador? ¿Cuál es el loop jugable? Si queremos transmitir un mensaje, ¿cuál es? Si hay historias, se define bien y exponemos los diálogos. Evitamos retrabajar. Si definimos las mecánicas antes, programamos sabiendo qué queremos y no rehacemos 100 veces la misma cosa. Nos ayuda a mantener una coherencia. Cada decisión debe encajar con el resto del juego, y el GDD nos ayuda a decir si algo se rompe en esa coherencia o no. Nos permite evitar olvidos. Cuando pasan meses te aseguro que no te acordarás de por qué elegiste tal mecánica, ni qué quería representar la habilidad número 7, ni qué narices hacía un NPC concreto. Y soy muy pesada en este punto porque pasa más de lo que parece. Y sobre todo, el GDD nos ayuda a mantenernos motivados, porque al ver el documento crecer, ves que el juego avanza, o por lo menos mantienes esa sensación. Aunque no estés programando cada día, el proyecto va cogiendo forma. Depende mucho del tipo de juego. Aquí te diré lo más básico, lo más común y lo que me es de utilidad a mí. Yo tengo particularmente una plantilla de GDD que voy modificando en función de las necesidades del juego. Empezamos por el concepto general. Este apartado resume la esencia del juego en muy pocas líneas.
de qué trata, cuál es su premisa, qué experiencia busca ofrecer, incluye el género y el público objetivo, y el tono o ambientación, porque estos elementos marcan desde el principio qué tipo de juego estás creando y cómo se supone que debe sentirse. Es básicamente el pitch rápido del proyecto, lo que ayuda a que cualquiera entienda de inmediato qué estás planteando. Nos vendría bien añadir un apartado de core loop. Aquí definimos el ciclo de acciones que el jugador repetirá constantemente y que da forma a todo el gameplay. Es la estructura que hace que un juego sea adictivo y coherente, porque explica qué hace el jugador, qué obtiene y cómo vuelve a empezar. Tener el core loop claro permite evitar mecánicas que no encajan y ayuda a mantener el diseño centrado en lo que realmente importa. Un apartado que va a ser importante y de utilidad es añadir las mecánicas principales. Son las acciones esenciales que el jugador puede hacer desde el primer minuto, tales como moverse, saltar, atacar, interactuar con objetos o usar habilidades básicas. Estas mecánicas son la base del juego y definen su identidad jugable. Documentarlas ayuda a visualizar cómo se siente, qué reglas tienen y sobre todo cuáles son sus limitaciones. Otro apartado que deberíamos anotar son las mecánicas secundarias. Estas son funciones que enriquecen la experiencia, pero que no son necesarias para que el juego exista en su forma más simple. Aquí entran sistemas como los inventarios, economía, clima o NPCs con los que hablar. Suelen aparecer más adelante en el desarrollo, pero tenerlas anotadas desde el principio evita contradicciones o diseños improvisados. Progresión. Describe cómo evoluciona el jugador durante la partida, qué desbloquea, cómo aumenta su poder, cómo se eleva la dificultad y qué cambios sufre el mundo o las mecánicas. La progresión mantiene la motivación del jugador, así que este apartado marca el ritmo del juego y evita picos de dificultad injustificados o momentos muertos. Historia y mundo. Si el juego tiene elementos narrativos, aquí se organizan los personajes, su motivación, el tono de la historia y el lore general del mundo. No hace falta escribir una novela, solo definir qué está pasando, quién lo protagoniza y por qué debería importarle al jugador. Este apartado ayuda a mantener la coherencia narrativa y visual. Otro apartado, en caso de que el juego lo tenga, son los enemigos, los obstáculos y los objetos. Incluye una descripción breve de cada elemento interactivo, qué hace, cómo se comporta, para qué sirve en el diseño y cómo afecta al jugador. Tener esto claro evita enemigos repetitivos, objetos inútiles o obstáculos que rompan la experiencia. Es un catálogo funcional de todo lo que el jugador puede encontrar. Estilo visual. En este bloque tenemos que reunir las referencias visuales, paleta de color, estilos artísticos, ejemplos de iluminación, shaders, capturas de otros juegos que inspiran el proyecto. No define el arte final, pero sí la dirección visual del proyecto para que el juego no cambie de estilo cada 2 semanas. Es una guía rápida para cualquier artista, incluso si lo eres tú mismo. El audio. Aquí se define el estilo musical, los efectos de sonido, las sensaciones que debe transmitir. No se trata de elegir canciones exactas, sino de marcar la atmósfera, si la música es tranquila, épica, misteriosa o si los efectos deben ser caricaturescos o realistas. El audio ayuda muchísimo a fijar la identidad del juego, así que es vital tenerlo documentado. Experiencia de usuario e interfaz de usuario. Este apartado organiza cómo se muestra la información, los menús, barra de vida, inventario, etc. No solo es la estética, es claridad, cómo haces que el jugador entienda lo que está pasando. Una experiencia de usuario cuidada evita frustraciones y una interfaz de usuario bien pensada ahorra muchísimo retrabajo. Todo esto también va a ayudar a que el jugador no se pierda. Mockups. Son bocetos rápidos, a veces cutres pero efectivos, que muestran cómo se verá en pantalla, un nivel o una mecánica. No deben ser bonitos, solo comprensibles. Son esenciales para detectar errores de diseño antes de gastar tiempo en arte, y ayudan a visualizar ideas que en texto pueden sonar más complejas de lo que realmente son. Roadmap. Aunque no es obligatorio, un roadmap facilita muchísimo el desarrollo al dividir el proyecto en etapas, y marcar qué se hará primero y qué se queda para más adelante. Ayuda a evitar la sensación de caos, a mantener expectativas realistas y a visualizar el progreso. Especialmente útil cuando trabajas solo y necesitas una motivación externa. Y ahora es donde aparecería una pregunta muy lógica. ¿Realmente necesito un GDD si estoy completamente solo? Y la respuesta viene siendo sí, y más de lo que te crees. Y ahora razones específicas para developers solitarios. Te ahorra tiempo. Es verdad que tienes que invertir un tiempo en hacerlo, pero más tiempo hay que invertir en tener que rehacer todas las mecánicas por no tener las cosas claras. Evita que abandones el proyecto. Cuando te sientes perdido, tan solo tienes que volver al GDD para ver lo que estabas haciendo y el porqué. Te obliga a pensar, y esto hace que tu diseño sea más sólido.
A veces hacemos mecánicas que no tienen sentido y antes que perder tiempo en programarla nos damos cuenta sobre papel. Te da foco, en lugar de ponerte a escribir ideas nuevas al tuntún tienes un documento de guía. Es tu caja negra. Si te ves que necesitas para el proyecto durante unos meses por trabajo, estudios u otros motivos, te basta con ir al documento y así tener el contexto de nuevo en unos pocos minutos. Para mis proyectos utilizo esencialmente dos herramientas. Una es el Drive, como he mencionado antes, en la que subo mi plantilla y ya la voy modificando en función de las necesidades del proyecto. Por ejemplo, añadir o quitar la historia, que no todos los juegos la tienen ni todos los juegos la necesitan. El juego actual que estoy desarrollando es un RPG, y estoy enfrentando el desafío de que no son niveles cerrados y concisos que con unos contadores te valen, sino más bien una especie de sistema de misiones. Y entonces lo que he decidido ha sido quitar la parte de niveles del GDD y poner un sistema de fases. Entonces vendrás y me dirás, Marta, pero si es lo mismo. Y sí y no. Un nivel entras, juegas y sales, mientras que una fase es algo más abstracta. No tiene que ser ni una zona precisa ni un momento preciso del juego, sino es más bien un bloque lógico dentro del diseño. Os voy a intentar mostrar un poco de cómo hago el GDD con mi juego sin intentar desvelar demasiado del mismo. Bien, ahora vamos con el ejemplo personal, que es el proyecto que estoy realizando actualmente. Yo suelo empezar por lo menos importante, que es poner un título provisional. ¿Por qué? Porque ya tengo varios GDDs y si no, me pierdo. Luego, lo que suelo añadir es lo que estáis viendo en pantalla, que viene siendo un resumen muy genérico sobre el contenido del juego. Vale, tenemos que es el género, en este caso aventura 3D con exploración, diálogos humorísticos y combate ligero. El público objetivo, las plataformas, el punto fuerte, duración estimada. La duración estimada no es que sepa yo de inicio cuánto va a durar, es lo que me gustaría que dure. Según voy avanzando en el proyecto ya voy cambiando estas estimaciones. Lo que hay que recordar, uso mucho recordar, lo que hay que tener en cuenta es que el GDD es un documento vivo, quiero decir, no es que lo que hagas ahí se queda. Según va avanzando el proyecto, el GDD va evolucionando con él. Y el GDD termina una vez ha pasado la etapa de preproducción, es decir, cuando ya has lanzado el juego y todo. Aquí también tengo, por ejemplo, la estructura. En este caso, un único mundo dividido en mini islotes más una especie de jefe final, que es la Isla Anillo. Luego tengo una parte que me gusta bastante poner, que está bastante más desglosado. Y es por ejemplo, si es en tercera persona, si nos encontramos en un mundo 2D o 3D, ¿qué es lo que incluye el mundo? Dentro de este mundo tenemos objetos 3D, animaciones 3D, personajes, construcciones. Quizás debería de añadir puzzles porque tengo intención de meterlo. Eso va un poco en función de vuestro proyecto. Si vuestro proyecto es un plataformas 2D, pues lo añadís. Tiene plataformas móviles, fijas, enemigos si es que los tiene, historia, etc. Luego, ¿para qué plataforma la voy a realizar? Esto me es importante porque los controles no es lo mismo para si lo hago en PC, que si lo hago con una consola, que si son controles alternativos, etc. Luego, si tengo historia. Las cinemáticas y animaciones, en caso de que las tenga, y de qué forma las quiero plantear. Esto es muy ligero, porque luego va el GDD a repasarlo con bastante más detenimiento. Bien, ahora vayamos con la sinopsis. ¿Qué es la sinopsis y qué lo diferencia de un resumen? En el resumen habitualmente podemos encontrar una especie de representación abreviada y precisa del contenido. Mientras que en la sinopsis simplemente se exponen los puntos claves, pero no ponemos el desenlace. En este caso sería: prepárate para vivir una épica aventura contra uno de los monstruos marinos más temibles de todos los tiempos, el Kraken. Historia original y escrita con una chispa de humor que no te puedes perder. Es cierto que a esta sinopsis hay que darle una vuelta de hoja. Para hacer una buena sinopsis tenemos que entender que en verdad la sinopsis es un tipo de resumen. Sería un resumen muy breve, normalmente en 2 o 3 líneas, pensado para enganchar, es decir, está destinado a las ventas
y no para contarlo todo. Tiene una frase con intención comercial, es casi un pitch de venta que debe despertar curiosidad y hacer que el lector piense, quiero jugar a esto. Para hacer una buena sinopsis es bueno tener en cuenta algunas de las cosas que hemos visto anteriormente, que viene siendo el género del juego, el público objetivo o el tono y la ambientación. Lo siguiente que puse fue un poco de la historia y la narrativa que ya existía. Pues no sé si lo he mencionado en algún momento, pero este juego realmente es un juego que hizo mi pareja cuando era niño y ahora estamos haciendo un remake, puliendo esas pequeñas cosas ya con conocimientos un poco más sólidos sobre el game design. Y la verdad, ha cambiado bastante, pero intentamos mantener esa esencia. De todas formas, de cara a la historia y todo eso, prefiero contároslo cuando el proyecto esté más avanzado a punto de ser publicado. A ver si así se os pica un poco la curiosidad. Luego expuse las mecánicas del juego donde mezclé un poco las mecánicas básicas con las secundarias. Yo voy poniendo las cosas según se me ocurren, porque realmente el GDD es para mí. Las veces que he trabajado en equipo sí que he hecho un poco más de hincapié en estas mecánicas son fundamentales, tienen que ir sí o sí, y estas mecánicas son las que hacen el juego un poco más entretenido, que le da un poco más de vidilla, pero que si no van, tampoco van a estropear la experiencia. Es solo para enriquecerla un poco más. Por ejemplo, aquí puse los movimientos del personaje que tiene ataque a melee y tenemos ataque a distancia. Y un poco de qué forma se llevaría a cabo el ataque a melee. También expuse la interacción con el entorno. Tipo hablar con los NPCs, poder coger power-ups, interactuar o destruir objetos. Es precisamente esta interacción con los NPCs lo que nos va a poder permitir avanzar en la historia del juego, y eso también lo dejé anotado. Luego hay una sección que no lo he puesto aquí exactamente como a mí me gusta poner. Normalmente cuando hago un juego con una historia un poco más elaborada me gusta hacer lo que es una ficha de personaje, donde se exponen los rasgos psicológicos y los rasgos físicos, no simplemente el nombre y qué hacen. ¿Qué pasa? Que para esta historia, como es un remake, realmente esa esencia de los personajes ya está hecha, ya viene dado por un prototipo que hizo mi pareja en Spore. Entonces no vi la necesidad de ir siendo tan tiquismiquis con el asunto, porque los diálogos ya estaban hechos y su esencia ya estaba presente en el proyecto. Es algo que realmente no se me va a olvidar, no necesito apuntar en este momento. Pero sí hay en otras ocasiones donde a lo mejor la historia necesita darle una vuelta de rosca, donde los personajes y los diálogos a lo mejor se ven muy superficiales, donde sí me gusta meter un poco más esa ficha. También detallé muy bien lo que es el Final Boss, y lo que sí detallé bien es lo que viene siendo el Final Boss, con todos y cada uno de los movimientos y ataques que va a realizar, cómo se interactúa con el jugador, cómo el jugador debería atacarlo, cuáles son los tempos dentro del combate. Para este caso, en este juego me gustó definir primero eso, antes que definir el resto de enemigos, para saber cómo hacer el diseño de niveles, qué tienen que añadir realmente esos otros enemigos para enseñar al jugador a enfrentar a este Final Boss. Lo dicho, no todos los diseñadores siguen la misma pauta, no en todos los proyectos he seguido la misma pauta. Todo depende de cuál es la esencia del proyecto en sí, qué tamaño tiene y si trabajamos o no en grupo o incluso cómo te pille en ese momento. Luego viene el apartado de los mundos o mundo en función de los que tengáis. En este caso yo puse mundos porque tengo más de un escenario del que hablar. Me gusta añadir, aunque todavía no lo he expuesto, lo que es la parte más relacionada con la historia, descripciones físicas, para integrarla mejor dentro del contexto. Que sea coherente tanto con la historia como con el look del personaje y lo que se intenta transmitir. En este caso tiene un tono irónico, pero también una problemática de fondo. Me gusta añadir el mapa del mundo o de los diversos mundos. Si tienes, por ejemplo, en mi caso, son 3 islas, son 3 mapas, una por isla. Los océanos me da igual porque van de forma automática de un lado a otro. Entonces 3 islas equivaldrían a 3 mapas. Bien, dentro de esos mapas
hay que poner dónde se encuentran los personajes principales, aquellos con los que tenemos que interactuar, y los ítems importantes, o donde se encuentra un puzzle en concreto, si una zona está bloqueada, hasta cuándo está bloqueada, un poco los cambios que sufre dicho mapa a lo largo del juego. Si tuvieras niveles, pues en lugar de mundos puedes poner niveles, y junto con la progresión también los puedes poner. Y luego vamos a la parte que más quebraderos de cabeza me ha dado, y es la progresión. Hasta entonces yo no había hecho en sí un RPG, ¿vale? Todos los juegos que había estado haciendo eran niveles cerrados o donde no necesitabas poner una progresión per se, porque ya era el jugador el que decía cuándo y cómo. Como por ejemplo en el juego de OV, del que os hablaré en el vídeo siguiente. ¿Por qué digo que me ha dado quebraderos de cabeza? Porque los niveles son bloques de diseño cerrados, mientras estos son un poco más fluidos, va más por fases. Bien, y para terminar voy a hablar un poco del arte y el diseño. Va a ser muy breve porque tengo intención de hacer otro vídeo donde nos metemos más en concreto con este tema. En arte y diseño puse lo que es la visión general del asunto, el estilo visual, un poco de las paletas de colores y las atmósferas de cada mundo y sobre todo las referencias artísticas y estilísticas. Por aquí en pantalla os dejo un moodboard, pero lo que os comento, en otro vídeo ya lo veremos todo más detenidamente y cómo se hace realmente. El otro programa es el Notion, pero ahí gestiono más todo lo que es el tema de producción, que si os interesa lo podemos llegar a ver en otro vídeo. No existe un GDD correcto, tampoco dos developers con el mismo tipo de organización. Cada GDD representa la forma de pensar de su autor, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere dejar claro y sus intenciones sobre el diseño. Mientras a ti te funcione, es un buen GDD. No se trata de un examen, es una herramienta que te permite que tu juego tenga dirección, coherencia y vida.